Bueno, pues pendientes de los países aliados, pendientes de la reacción por parte de la OTAN, vamos a mirar a otro de los temas que copan la agenda en esta semana. Todos están pendientes de esta cumbre de los BRICS. Veíamos hace escasos minutos al presidente ruso, a Vladimir Putin, junto a Xi Jinping. Llegaba también Masoud Pezeshkian, el presidente iraní. Está también por allí Erdogan. Antonio Guterres, por cierto, que se va a reunir con Putin y que está dando mucho que hablar. Emiliano, ¿qué esperas de esta cumbre y sobre todo qué mensaje está lanzando? Ya no solo a nivel económico, sino a nivel geopolítico, pues el hecho de que Rusia no esté tan aislada, ¿no? Como muchos piensan. Sí, efectivamente, digamos que sus escasos viajes internacionales son precisamente con algunos miembros del BRICS. Recordemos que ya ha anunciado, por ejemplo, que no va a acudir a la reunión del G20 en Brasil. Ya ha dicho directamente que no, por los peligros que hay, que si va a Brasil, Brasil es miembro de la Corte Penal Internacional y tendría que detenerlo y entregarlo directamente a la Corte de la Haya. Entonces, pues es una manera, digamos, de volver otra vez a hacerse autobombo internacional, diciendo no solamente tengo capacidad de acción internacional, sino que atraigo a determinadas potencias, especialmente a la China, y en el fondo pues están dando un contrapunto a un sistema que se creó en 1945 que ha quedado totalmente desfasado y que resulta muy atractivo para lo que ellos llaman o lo que se llama el sur global. Efectivamente, es decir, pues si no encuentran alternativas o encaje de toma de decisiones en un modelo ya desfasado como es el de Naciones Unidas y no hay posibilidad de reformarlo con el sistema de vetos del Consejo de Seguridad, pues se les está ofreciendo un escenario atractivo donde no hay muchas obligaciones, porque uno de los problemas de los BRIC es que no tiene una institucionalidad, sino que se reúnen por presidencias anuales, y en este caso le ha tocado a Rusia, y ya recordemos que también desde el punto de vista económico puede tener un impacto muy importante, porque una de las obsesiones tanto de Putin como de Xi Jinping es la desdolarización de sus economías. Recordemos que ya crearon el Banco de Desarrollo de los BRIC con sede en Shanghái y que puede ser un mecanismo de contrapeso al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y pues bueno, parte de la agenda que tienen estos días en Kazán va a ser, por una parte, el tema de mayor cooperación securitaria desde el punto de vista geopolítico internacional, y luego especialmente creo que va a haber un importante desarrollo en el tema económico monetario desde el punto de vista de ver cómo se pueden establecer las bases para que, manteniendo sus monedas nacionales, pues crea una especie de moneda común, que se está hablando de moneda digital o de criptoactivo, para utilizarlo como alternativa. Y, por supuesto, en el fondo la desdolarización no es otro mensaje que quiero evitar las sanciones que tradicionalmente tiene Estados Unidos y su capacidad de acción a nivel internacional, porque nos tiene cogido por los dólares. Entonces es una manera de alejarse de esa capacidad, de ese predominio que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos, y los BRICS se presentan como una alternativa muy interesante. De hecho, quizás todavía Estados Unidos tiene algo de influencia porque Arabia Saudí estaba lanzada a ser miembro, y una llamada de la administración Biden supuso que ralentizaran su candidatura a los BRICS. Pero bueno, si ya se suma Irán, Emiratos Árabes, Egipto y algunos, bueno, Milei, que dijo que no, que Argentina no entraba ya dentro de los BRICS, que también era otro de los candidatos, pero va a ser muy atractivo especialmente para países africanos y países latinoamericanos. Bueno, pues pendientes de esta iniciativa, pendientes de la desdolarización de los BRICS, del éxito que tenga y sobre todo también de la influencia que están ganando a nivel geopolítico. Armando, te quiero preguntar también por esta cumbre. Como decimos, es la primera vez, por ejemplo, que asiste Turquía, es decir, que asiste un país de la OTAN, siguen sumando miembros y sobre todo van cogiendo cada vez más peso, más fuerza. No sé qué esperas tú de esta cumbre. Bueno, manda un mensaje muy poderoso de que precisamente Rusia no está aislada y de que hay un mundo global donde hay otros actores con los cuales también puede participar. Los BRICS es un tema netamente económico de fondo, porque habla de ir creando una serie de instituciones diferentes a aquellas que se crearon con Bretton Woods, del Fondo Monetario, el Banco Mundial, y sustituirlas por este banco de los BRICS, cambiar obviamente o ir sustituyendo gradualmente el uso del dólar. Esta es una tarea complicadísima porque la economía global tiene 70 años trabajando o más de 70 años con el dólar, y representa obviamente la moneda de intercambio para deuda, para transacciones económicas, para inversión, casi el 60% a nivel global. Se aceptó a principios del siglo XXI el uso del euro para consolidar el modelo europeo y para consolidar la posición que estaba teniendo y el reto que estaba teniendo Alemania con la unificación.
pero la sustitución del dólar por otras monedas pues no ha sucedido. La más relevante había sido la libra con cerca del 5% y el yen japonés también con 5%. Estos ambos aliados estratégicos de Estados Unidos a nivel global. Y el yuan, si bien es cierto que ha sumado casi del 2.8 al 4.6, 4.7, su crecimiento ha sido paulatino. Un problema con los BRICS en términos económicos no es con quién eres miembro, sino qué tanta interacción económica y integración tienes con esos países. El Tratado de Libre Comercio son más de 30 y tantos billones de dólares y hay una estrecha interacción económica. El primer socio comercial de Estados Unidos es México, el segundo socio lo es Canadá. En Europa todavía la interacción y la integración es mucho mayor, más de 16 billones. La gran parte del comercio se da entre los mismos países de la Unión Europea, el intercambio, el uso de la moneda, mientras que con el BRIC, aunque representan el 60% de la economía global, que representan más que el grupo del G7 a nivel internacional, la verdadera interacción económica, comercial, financiera entre ellos sigue siendo muy pequeña. Entonces, no hay verdaderamente un bloque que opere con políticas similares, con intereses económicos similares. Tiene la complejidad que es multipolar en diferentes regiones, que lo hace todavía más complejo, y con países muy diferentes en cuanto a sus prioridades, a sus economías, a su marco regulatorio y a sus intereses económicos. Sin embargo, Putin astutamente está utilizando este foro de carácter económico y esta amenaza de ir sustituyendo con el apoyo de China, con este banco de los BRICS y lo que se llama el BRIO, Belt and Road Initiative, que viene a sustituir los apoyos que hace el Banco Mundial en infraestructura en diferentes países de Asia, de África y de América Latina. Putin lo está aprovechando también como una alianza geopolítica, como buscar la prosperidad de las naciones que estén unidas en contrapeso de la unión y la alianza que existe principalmente entre Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de la semiperiferia que son los que mantienen el modelo global económico o el orden económico global actual originado con las reglas y con la filosofía y la visión del Bretton Woods. Entonces, lejos todavía de que pueda sustituirlo, o sea, una alternativa de sustitución, y pasar de ser un grupo económico a un grupo geopolítico con intereses comunes, también es un largo camino el que tendrá que ir trazándose para este grupo de los BRICS y los nuevos aliados de los BRICS. Precisamente, Emiliano, quería poner sobre la mesa esta cuestión. ¿Cuánto peso están cogiendo los BRICS a nivel geopolítico y, sobre todo, si se pueden empezar a firmar algunas alianzas militares? Hablábamos antes de Rusia y Corea del Norte que todavía no está en los BRICS, pero que sí que tiene un pacto estratégico, se habla incluso de una alianza militar. Y se habla también de que el siguiente podría ser Irán, que se podría firmar precisamente al final de esta cumbre, es decir, este mismo jueves. No sé si esto puede crear pues algún tipo de hito, que sea una iniciativa y que pueda suceder algo así en los BRICS, para que se hagan una idea, que pueda ser algo así como el artículo 5 de la OTAN. Tanto como el artículo 5, creo que no, precisamente por lo que señalaba Armando de la idiosincrasia de los diferentes gobernantes. Recordemos también que dentro de los BRICS tenemos una especie de alternativa o contrapeso interior, que es India, que India en su momento, Estados Unidos con Narendra Modi tenía sus problemas, pero lo agasajó para tratar de que actúe como freno a posibles iniciativas y también está tratando de hacerlo con Brasil. Entonces no creo, pero no hace falta decir, pueden hacer acuerdos bilaterales. Recordemos que China tiene con Rusia un acuerdo de amistad infinita e ilimitada, y dentro de eso pues cabe de todo. Lo podemos decorar con diferentes adjetivos, llamarlos cooperación comercial, pero como digo, luego si se proporciona bienes de doble uso pues ya se aplica militarmente, y en su caso pues con Irán se puede hacer algo similar, pero Irán ya está suministrando armas
a Rusia. Entonces, bueno, creo que lo más importante es el mensaje que se transmite diciéndole a otros países que se han sentido, digamos, marginados del contexto internacional por el funcionamiento de las instituciones globales. Nos tenéis a nosotros nos vamos a exigir condicionalidad como exige Naciones Unidas o como exigen los países en cooperación al desarrollo o los propios Banco Mundial o el Fondo Monetario, y nosotros os vamos a dar préstamos que ya lo han estado haciendo individualmente, especialmente en el caso de China con la iniciativa que mencionaba también Armando. Entonces, bueno, pues se trata simplemente de decir, estamos aquí, ya, como sabes, nuestra presencia africana se ha reducido considerablemente, lo hemos dejado en manos chinas y en manos rusas, con lo cual supongo que dentro de ahí habrá muchos países que quieran estar interesados en sumarse a la iniciativa de los BRICS. Y en LATAM o en Latinoamérica pues tenemos también casos donde pues los gobiernos más pro o de corte socialdemócrata de izquierda, pues estarán encantados de poder contar con el apoyo de los BRICS, y los que otros que ya ha habido una cierta involución, como el caso de Ecuador o el caso de Argentina, pues estarán más contentos de permanecer bajo la esfera de Estados Unidos. Es decir, que básicamente volvemos a una especie de mundo bipolar regionalizado, donde los BRICS harán un contrapeso y el resto de países con Estados Unidos vamos, como liderazgo, pues ejercerán el otro contrapeso, dependiendo también de lo que ocurra en las elecciones de nuevo, porque Trump en los últimos mensajes es hacia adentro y hacia adentro. Entonces, bueno, pues si lo que quiere es solamente mirar hacia Estados Unidos, pues tendrá que renunciar a su papel tradicional de líder a nivel mundial, porque es lo que parece con los mensajes que traslada. Bueno, pues precisamente mirando a los BRICS vamos a hablar de otro de sus fundadores. Vamos a hablar en este caso de China, con un Xi Jinping que este mismo fin de semana decía a su ejército que debía estar preparado para la guerra. Hoy, por cierto, han vuelto a tener lugar nuevos ejercicios frente a la costa de Taiwán, ejercicios con fuego real. Armando, te quiero preguntar por esto, por estos movimientos de China, precisamente cuando nos acercamos también a las elecciones de Estados Unidos, y sobre todo, ¿cuánto hay de realidad? Si de verdad China se está preparando para la guerra. Yo creo que es parte de una estrategia de mensajes. En Estados Unidos hay una profunda debilidad por esta polarización y falta de conducción o mandato claro por parte de los Estados Unidos. Mientras no haya un nuevo presidente o presidenta esté asentada y tome posiciones, hay oportunidades y hay a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, este tema que podía ser muy sensible en otro momento, que podía ser una escalada de tensiones muy graves, en este momento se trata, inclusive en los propios Estados Unidos, de diluir, de no hacer demasiado caso a esto, pero al mismo tiempo te permite mandar el mensaje, ser claro y hacer una serie de cosas que probablemente en un mes ya no sean aceptables, ¿no? Y que tengan serias consecuencias diplomáticas o de otro tipo. Entonces, yo creo que es eso, es la debilidad del propio proceso electoral norteamericano. Son estas semanas, las 2 semanas que quedan y a lo mejor las próximas 2 semanas mientras se asienta y se define el gobierno, que es donde se están permitiendo a algunos actores hacer más cosas de las que pueden. Y es por eso que muchos expertos están preocupados de que Netanyahu tome decisiones que rompan los límites o las líneas rojas no permitidas por los Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Netanyahu ahí le han puesto un alto muy importante. Ya llevamos más de 3 semanas que no responden a esas agresiones, pero en el resto del mundo creo que están muy enfocados a su realidad y a su conflicto político interno y la polarización del propio electorado. Bueno, pues pendientes de los movimientos que haya por parte de China, un Xi Jinping que, por cierto, como veían antes, está ya en esta cumbre de los BRICS, pero que este fin de semana hablaba a su ejército, Emiliano, decía que tenían que estar preparados para la guerra. La pregunta es con quién, si con Taiwán o si la cuestión con Estados Unidos sigue latente, sigue abierta. No, para ellos Taiwán es una isla pequeñita que se la pueden fácilmente comer, aunque bueno, tiene sus dificultades desde el punto de vista de la orografía para hacer una invasión naval por la costa taiwanesa, pero ellos están pensando en Estados Unidos. De hecho, yo creo que desde que llegó Xi Jinping lo que está haciendo es que el ejército popular chino se transforme, y que no solamente en números, sino también en tecnología, con unidades de
ciberdefensa, con temas de navales, donde efectivamente ellos son conscientes que cualquier tipo de operación requiere que tener una capacidad naval equivalente a la de Estados Unidos. Entonces, eso todavía lleva unos años por delante. Entonces, yo creo que todavía no está en condiciones. Entonces, simplemente van marcando territorio diciendo Taiwán forma parte de China, que en principio Estados Unidos reconoce la política de una sola China y el resto del mundo prácticamente, menos 7 países aproximadamente en el mundo. Entonces va marcando territorio y tratando un poco de decir, bueno, pues esto tarde o temprano, si por la vía económica, que ya había unas importantes inversiones chinas en Taiwán, no se ha producido, pues si no llegamos a una solución política, pues tendremos que utilizar la fuerza. Pero para eso tienen que estar preparados para hacer contrapeso y equilibrarse con Estados Unidos, y eso todavía les va a llevar pues más de 10 años, a pesar del ritmo de crecimiento tanto de la parte naval como de la parte aérea china. Pues precisamente para terminar, hablando tanto de Estados Unidos desde el principio del programa, quiero terminar preguntándoos por las elecciones, con un Donald Trump que, al parecer, según muchas encuestas, ha adelantado a Kamala Harris, una Kamala que además parece que ha perdido un poco la fuerza, el entusiasmo que tenía al principio de la campaña, también algunos apoyos. Armando, ¿cómo ves la situación en las elecciones? ¿De verdad está tan por delante Donald Trump? Sí, yo creo que por primera vez desde la semana pasada vimos ya una diferenciación. Como yo lo comenté muchas veces en este programa, antes de eso todo era especulación porque había un empate técnico. Todavía considero que hay un empate técnico con una ligera ventaja de Trump, no directamente en el electorado, sino lo que se llama los colegios electorales, que son el que gana, se lleva todo y no importa cuántos votos haya tenido tu competidor. Hay varios estados que son estados que se les llama bisagra o que pueden hacer una gran diferencia. Entre ellos está Pensilvania, está Arizona, y parece ser que la penetración de Trump, el discurso está calando más que el discurso social que está llevando Kamala Harris. La gran incógnita son los jóvenes, que nadie sabe bien cómo van a votar, no hay claridad, las encuestas no son claras. Yo inclusive hoy en mi clase tengo 3 estudiantes americanos y cuesta que se expresen o hagan esos comentarios, y es exactamente el reflejo de lo que no han podido hacer ninguna red social o casa encuestadora, de saber hacia dónde van a dirigir sus votos. O sea que hay todavía un nivel de incertidumbre muy importante en Estados Unidos, pero sí es cierto que los indicadores pareciera, las encuestas del New York Times, que son por lo regular más conservadoras y que no apoyan frecuentemente a Trump, ya le están reconociendo como que está varios puntos adelante en la contienda. Entonces, prudencia, faltan todavía 2 semanas. Esperemos que no haya ningún evento internacional que vaya a complicar, porque si pasa algo grave a nivel internacional, la respuesta de los candidatos sí puede hacer la diferencia de cómo uno u otro o el pueblo norteamericano vota en ese sentido. Ahorita todo está con alfileres, no hay que centrarse en los temas locales, hay que hablar de los temas de que cada uno ha hecho su fuerte: migración, aborto, subvenciones gubernamentales, reducción de impuestos del otro lado, y que el tema internacional no haga demasiado ruido. Emiliano, para terminar, quiero saber cómo lo ves tú, la situación entre Kamala y Donald Trump, con algunos que apuntan a que Trump ya está bastante por delante, y por cierto una encuesta de Reuters decía lo contrario, que Kamala todavía le saca 3 puntos de ventaja. ¿Cómo ves tú la situación? Pues efectivamente la cosa está súper ajustada. De hecho, yo creo que las estimaciones es que se va a decidir la presidencia o los consejos electorales para alcanzar los famosos 270, pues en torno a 150.000, 200.000 votos totales. Es decir, que va a estar hiper ajustado. Pero a mí, digamos, no me preocupa tanto eso. Lo que me está preocupando cada vez más es los alegatos, especialmente por parte de la campaña de Trump, de si no gano va a ser un fraude. Eso está levantando en algunos estados ciertos colectivos donde ya tuvimos la oportunidad con la toma del Capitolio. Es decir, me preocupa que si no gana Trump, la sociedad norteamericana se puede encontrar en un serio problema de cuasi guerra civil, porque hay una serie de colectivos que no se van a conformar. Y si además Trump
los arenga, pues nos encontraremos con que esa unidad aparente que tiene Estados Unidos a nivel federal se deshaga y nos veamos en un serio problema, porque lo que ocurre en Estados Unidos nos arrastra a todos los demás. Así que esperemos que Trump también baje un poco el tono, que no acuse de fraude electoral permanentemente. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con los famosos estados donde ya se ha abierto el voto electoral electrónico, que también ya puede ser un indicador de hacia dónde van por dónde pueden ir los tiros. Pero me preocupa que pierda Trump, o sea, no en el sentido que pierda ideológicamente, sino que pierda y que eso pueda dar lugar a una arenga y que nos encontremos con estados donde la gente utilice las armas. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, pendientes de Trump, de Kamala y sobre todo de estos conflictos internacionales, estos conflictos geopolíticos que van a ser decisivos seguramente en estas últimas 2 semanas de campaña. Muchísimas gracias, Emiliano, Armando, un placer veros a los dos por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica nacional, internacional, poniendo el foco en la economía también, por supuesto, mirando de reojo a la cumbre de los BRICS. Hacemos una pausa y enseguida comienza Rolling Stocks con Alma Navarro. Seguimos en Negocios Televisión.